Todos bienvenidos a esta Biblioteca Pública Municipal de Asunción, Augusto Roa Bastos. Sean bienvenidos a nuestra mesa redonda sobre literatura paraguaya, en el marco de la conmemoración del Día del Libro Paraguayo, que, como ustedes saben, se conmemora el próximo 25 de junio. Engalana nuestra mesa los señores el doctor José Antonio Moreno Pineda, presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación, por contribuir, como siempre, con su sabiduría a nuestra formación. El señor Bernardo Neri Farina, reconocido periodista y escritor, docente sobre todas las cosas, permanentemente enseñando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Licenciado Alberto Sisa, periodista, poeta, y yo no puedo evitar, funcionario de la Biblioteca Municipal de Asunción, destacado funcionario, compañero nuestro. Señor Jacobo Rauski, nuestro asesor, nuestro director por muchos años. No hace falta tampoco presentación para él. Es muy reconocido, un poeta muy reconocido, también docente, y su reconocimiento, al igual que los demás miembros de esta mesa, excede incluso nuestras fronteras. Así que para los cuatro va nuevamente mi agradecimiento. Y a todos ustedes por aceptar la invitación, por acompañarnos a compartir este tiempo donde vamos a escuchar sobre la literatura paraguaya, vamos a escuchar reflexiones verdaderamente importantes de estos grandes exponentes. Yo quiero también aprovechar este momento para acercar los saludos del arquitecto Félix Toranzos, director del Centro Cultural de la Ciudad, Carlos Colombino Manzana de la Ribera, sede en el que nos encontramos nosotros. Nuestro director no puede estar presente hoy y se excusa, ya que le coincide con otros compromisos también institucionales. Es importante que recordemos que el Día del Libro Paraguayo se conmemora cada 25 de junio en homenaje al historiador Ruy Díaz de Guzmán, quien en esa misma fecha, pero en el año 1962, culminó la escritura del primer libro paraguayo denominado Anales del Descubrimiento, Población y Conquista del Río de la Plata. Quisiera pasar ahora a explicar un poco la dinámica de esta nuestra mesa redonda. ¿Sí? Vamos a escuchar en primer término a nuestros miembros de mesa y cada uno tiene un tiempo limitado para dar su ponencia. Si por ahí se van excediendo, yo voy a tener que interrumpirlos. ¿Sí? Y vamos a escucharlos a ellos primero, ¿sí? Las cuatro ponencias. Y al final de la última, ahí entonces vamos a proceder a las preguntas de ustedes. Vamos a manejarnos de esa manera. Bueno, entonces ya voy a dar pie al primer orador de esta mesa, señor Bernardo Neri Farina. Brevemente yo voy a dar algunos rasgos de su reseña biográfica, todas son muy extensas. Bernardo Neri Farina es periodista y escritor en diversos géneros: ensayos históricos, novelas, cuentos, biografías, crónicas, editor y prologuista. Él nació en Asunción, se inició en el periodismo en los años 70, ejerció el oficio en varios medios y fue director de diarios, radios, semanarios, revistas, periódicos digitales. Es miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay y miembro también del PEN Club Internacional del Paraguay. Ha sido director de varias colecciones de libros sobre literatura universal, literatura paraguaya, el pensamiento universal, historia del Paraguay y biografías de personalidades paraguayas y universales. En su condición de escritor, tiene actualmente más de 20 libros publicados y es académico de número de la Asociación Paraguaya de la Lengua Española, de la PAMI, que sabemos que corresponde a la Real Academia Española.
Entonces, señor Bernardo Lenifarín, escuchamos. Buenas noches, muchas gracias. Le agradezco a Jacobo que me haya invitado a esta noche con ustedes ante este público en el cual veo, entre el cual veo muchas caras amigas muy queridas y sobre todo en el cual veo a mucha gente joven y eso me queda un compromiso enorme porque dirigir a gente joven, sobre todo hablando de literatura, es proyecta una exigencia específica. Más aún hoy día, en que la literatura paraguaya, en buena medida, se sustenta en su proyección de muchísima gente joven. Durante toda la existencia de la literatura paraguaya orgánica hubo gente joven que había pasado la organicidad incipiente al comienzo, y después quizás más aunada de la literatura, pero hoy día hay muchísima gente joven. Hay mucha gente joven que se destaca y sobre todo mucha gente joven que comienza a proyectar hacia el exterior su trabajo literario. Estaba hablando con Jacobo que a mucha gente le causa asombro que tenemos chicas jóvenes que hoy son bestsellers en ciertas plataformas virtuales. Quizás no sean muy conocidas acá, pero sí venden muchísimo la marca en Amazon y estas plataformas digitales. Hace poco se publicaron algunos libros de ellas de forma física. Y realmente es una nueva generación que está teniendo un lenguaje suyo propio de este tiempo y además una proyección como quizás pocas veces tuvo la literatura paraguaya hacia el exterior. Es una asignatura pendiente aún orgánicamente de nuestra literatura. Decía que la literatura paraguaya tiene, como en pocas etapas de su historia, mucho fundamento en el joven. El ganador de la primera edición del premio Beatriz Rodríguez Alcalá de González O'Donnell, oficiado por la familia y por la Academia para la Lengua Española, es un muchacho de 26 años que publicó ya su segunda novela, para que ustedes se den cuenta de la franja etaria que va asomándose en la literatura paraguaya. Pero es importante tener gente joven para que la literatura crezca, que adopte el lenguaje de nuestro tiempo y que proyecte hacia el futuro la gente del Paraguay. Pero nunca debemos olvidar las bases, los fundamentos, porque eso es lo que nos da identidad. Porque cada generación debe ser una continuidad de la anterior y una preparación de la posterior, para que esto sea orgánico, para que podamos hablar de literatura, si no paraguaya, literatura hecha en el Paraguay, literatura que nos da una identidad como miembros de una comunidad nacional que es muy importante. Porque muchas veces la literatura es la forma de describirnos, de mostrarnos al mundo, de hacer saber cómo somos, qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Se suele muchas veces dividir el proceso literario de Paraguay en 4 etapas. Comienzos del siglo XX, la década del 50, la década del 80 y también, yo les voy a agregar, las primeras décadas del siglo XXI. Comienzo de la década del siglo XX, donde aparecen las primeras obras literarias de 3 extranjeros que marcaron la literatura: Rafael Barrio, José Rodríguez Alcalá y Goicoechea Menéndez. Conste que ya en 1877 Juan Crisóstomo Centurión había escrito la primera novela, publicada la primera novela de Paraguay, escrita y publicada la primera novela de Paraguay. Así, pero la publicó en Nueva York. Se llama Viaje Nocturno de Gualberto, que es
es una novela autobiográfica donde él relata sus experiencias en la guerra, que hasta que no se encuentre otra es la primera novela de un paraguayo que se publica. Barrett fue muy importante. El propio Roa, Abastos después, nos va a decir: Roa fue el hombre que nos enseñó a escribir a los paraguayos. Pero de aquellos primeros años del siglo XX, en que Barrett, don José Rodríguez Alcalá y Lucía Menéndez inician una tour literaria, y quizás se encuentre también ahí Viriato Díaz Pérez, que era una especie de amigo y consejero de todos, una eminencia literaria que fue un gran maestro del tiempo. De ese tiempo pasaron varios años hasta que se consolidara un poquito la literatura paraguaya. En 1938 aparece el Guajú, el primer libro de cuentos de un señor que se llama Gabriel Casaxia, que posteriormente escribió un libro de cuentos en 1947, El Pozo. Y después Gabriel Casaxia ya se lanza con todo para iniciar el itinerario de la gran literatura paraguaya con un idioma universal, con la babosa, en 1952. En ese tiempo también otro paraguayo, José María Rivarola, publicó Follaje de los Ojos, y un año después aparece El Trueno entre las hojas, el primer libro de narrativa de Alfredo Abad. Esos años 52 o 53 son fundamentales, son la base grande de la literatura con lenguaje universal y con proyección universal en Paraguay. Fíjense ustedes, en 1950 nuestra literatura es jovencísima. Cuando los demás países de la región, digamos ya la parte del mundo, la literatura era cosa corriente. Aquí no. Aquí hay una ruptura entre ese lenguaje bucólico, romanticón, hasta que aparece la babosa, que rompe todos los paradigmas conocidos hasta entonces. Tanto paradigma rompe, que mucha gente acusó a Casaxia de traidor a la patria. ¿Por qué pintaba un Paraguay tan negativo? De ahí la famosa respuesta de Casaxia, que decía: yo soy la mente, escribo la realidad, cámbienme la realidad y yo escribiré novelas hermosas. ¿Qué nos quería decir con eso? Que la literatura debe ser siempre reflejo de la sociedad y no un remedio de nuestras propias preferencias en lo social, o en lo político, o en lo económico. Y a partir de ahí comienza una gran historia de nuestra literatura. Cuando hubo gente que se atrevió a describirnos tal cual somos, a decirnos estos somos y cómo somos. Y fíjense lo que son las cosas. Los tres publican en Buenos Aires. Los tres escribieron con un distanciamiento de la situación del Paraguay. Esa distancia, esa perspectiva, les dio a ellos la claridad que necesitaban para entender muchas cosas que quizás no iban a entender, sino no iban a asimilar concretamente si estaban acá inmersos en las cosas. Entonces, nosotros le debemos a Buenos Aires muchas cosas. Ahí aparece nuestro grandes libros de literatura. Y ahí también prodigian la música, la mejor música para hablar. Algunas veces nos dan rabia porteños sobre todo. Pero ¿cuánto le debemos a él? En muchas cosas. En los 60 aparece otro factor que fue importante. El concurso. Sobre todo el concurso anual de la tribuna. El concurso de novelas cortas. Porque
concursos son, en muchos casos, prácticamente todos los casos, avales y cosas que inspiran e incitan al escritor a escribir. Sobre todo en nuestro país, donde no hay prácticamente escritores profesionales y todos escribimos acicateados por un concurso, o por el deseo de ganar un concurso, o por el deseo de trascender simplemente, por querer escribir simplemente, no por ganar dinero con lo que escribimos. Ese concurso de la tribuna dio muchas cosas importantes, entre ellas, por ejemplo, en los años 60, Mancuello de Francisco, de Carlos de Aranza, cuya importancia se da sobre todo en el uso del lenguaje, cosa que ya había más o menos solucionado, entre comillas, o abastos con el problema. Porque anteriormente a esta generación, los escritores paraguayos tenían el drama de qué lenguaje utilizar. Se podría aplicar en la literatura paraguaya el lenguaje coloquial, el lenguaje propio de los paraguayos, castellano paraguayo, que tiene mucho de mezcla de guaraní, hasta de construcción de guaraní. ¿Aceptaría la sociedad ese tipo de lenguaje en la literatura? Hasta que rompe ese prejuicio y habla el guaraní y el paraguayo en el pueblo de Venezuela. Por lo tanto, también ocurre con Casaxia, en menor escala quizás. Pero con Carlos de Llana Marzal eso ya se rompe definitivamente. Carlos solía decir que él había escrito primero en guaraní su novela y después la transformó al castellano. Pero no sabemos cuándo será. Pero sea como sea, Mancuello de Francisco hace que el lenguaje coloquial de este castellano paraguayo adquiriera estatura literaria. Y eso hizo que, dado ya el vestigio que tenía Carlos, la sociedad aceptara que la literatura paraguaya podía escribirse en un lenguaje paraguayo. Un lenguaje en el cual nos reconociéramos todos. No el tú y el vosotros, que sonaban artificiosos al público en general. La renovación que se inició con Casaxi y Roa Bastos ofrece un segundo brote con varias obras de los años 60. Las musarañas de Jesús Renestosa, El laberinto de Augusto Casola y las novelas de Lincoln Silva. A ellas podemos agregar obras de Santiago Dumas Aranda y la novela La sangre y el río de Ovidio Benítez Pereira. Gente a lo mejor que no nos suena ya hoy, que se quedó en el olvido, que no está en el canon cotidiano, pero nombres que debemos rescatar por un hecho de justicia, porque nunca vamos a poder decir que conocemos literatura paraguaya si olvidamos a nombres capitales de la literatura. La mayor parte de los escritores se publicaban en Buenos Aires o recurrían a la autoedición. En 1980 aparece la editorial Napa, de un héroe nacional, Juan Bautista Rivarola Más, que permitió que muchos narradores hallaran una vía para que sus obras vieran la luz. No era fácil publicar en el Paraguay antes de los 80. Uno debía pagarse su publicación. Inclusive los medios tecnológicos eran bastante pobres, primarios. Y siempre estaba la comparación de un libro que venía de Buenos Aires y un libro publicado en Paraguay. Hasta que viene Napa y rompe un poquito ese esquema. Y comienza también con Napa otras editoriales a emerger y a publicar obras paraguayas y obras en los años 80 de mucha gente cuyos trabajos era peligroso publicar en los años 80. Después se incrementó el número de editoriales. Desde 1980 hasta 1995 se aprecia un aumento del sentido universal del relato, incluso el que pertenece a la tradición folclórica. La vindicación de que las historias del imaginario colectivo paraguayo pueden trascender hacia la universalidad se aprecia, por ejemplo, con un libro capital para mí. Algunos de esos cuentos de Bello Vera, aparecido en 1980.
La narrativa paraguaya comienza a localizar sus escenarios en el ámbito urbano, preferentemente a partir de los años 80, en que el Paraguay todavía, en que todavía el Paraguay tenía un sentido casi rural. El Paraguay era un país mayoritariamente rural. Asunción era una ciudad rural, prácticamente. Un fenómeno de los 80 fue la proliferación de los talleres literarios. En 1984 surgió el taller de cuento breve de otra personalidad fundamental, Hugo Rodríguez Alcalá, que ocasionó la aparición de estupendas escritoras. Emerge la gran generación de escritoras de Paraguay en los años 80. Casi todas las escritoras que aparecen en los 80 declaran su deuda con el espíritu de Josefina Pla. La proliferación impulsó, en buena medida, la narración intimista que describe el mundo mental de los personajes. Se apreciará con ellas un planteamiento más individual de la visión de los problemas sociales y del mundo exterior a los personajes, como ocurre en la novela de Raquel Zaguirre. Muchas autoras optarán por la reivindicación y la denuncia de la sumisión a la que se encuentra sometida la mujer en todos los ámbitos. Hablamos todavía del tiempo de la dictadura. El mejor ejemplo de esa temática es la novela Lo crudo del silencio, de René Ferrer. La cuentística femenina, además, se expandirá hacia temas y estilos variados, incluso a la narrativa ecológica, con obras de Luisa Moreno y la misma René Ferrer. En 1987 el año 1987 adquiere una gran relevancia con la aparición de tres novelas fundamentales: Caballero, de Guido Rodríguez, La niña que perdió en el circo, de Raquel Zaguirre, y El invierno de Gunther, de Juan Manuel Marcos. La primera es una de las narraciones históricas más polémicas que se han escrito en el Paraguay. Contaba la historia de Mariscal López y la guerra de la Triple Alianza, vista desde la experiencia y perspectiva de Bernardino Caballero. El régimen estronista, ya debilitado y próximo a su caída, era cuestionado severamente desde una obra que atacaba las raíces del pensamiento autoritario en que se sustentaba, porque situaba como seres humanos a los personajes históricos mitificados durante los años de la dictadura. No era fácil escribir aquello en esos años. Bueno, sí. Y por último, quizás no quiera ver la literatura del siglo XXI, que, repito, está llena de figuras jóvenes. No voy a citar nombres, porque me voy a olvidar de a mucha gente sonora injusta y mucha gente después me dirá: ¿por qué no citas a fulano o a fulano? Cité a algunos que son fundamentales en la historia, porque hay mucha gente más. Hablar de literatura para mí lleva mucho tiempo, y sobre todo de sus bases. Pero hay que felicitarse de que la literatura paraguaya esté hoy adelante, en manos de los jóvenes. Espero no se olviden nunca de dónde viene y para dónde va. Muchas gracias. Excelente presentación del señor Bernardo Neri Farina. A continuación vamos a escuchar al licenciado Alberto Sisa. Alberto Manuel Sisa da Costa es poeta y periodista egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Como decíamos al inicio, actualmente se labora aquí en la Biblioteca Municipal de Asunción y es asimismo coordinador del taller de literatura virtual de esta biblioteca, dirigida por el señor Jacobo. Es miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay y además integró el taller de poesía de la Universidad Iberoamericana. Sus trabajos literarios, entre otros, Atalaya de los Sueños, Evasión Peregrina, Peatón Alucinado, El Árbol de Territo y otros poemas, y el año pasado dio a conocer su último poema, De Esperas y otras cosas. Alberto Sisa. Muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a Nicolás Rauchi, quien me invitó para participar de esta mesa redonda sobre literatura paraguaya, por lo cual me siento muy honrado de compartir con tan eminentes intelectuales paraguayos. Así también quiero destacar que hoy están aquí dos queridos profesores de literatura de lengua española, la profesora Estela Aprillaga Acuña, que fue mi profesora en la Facultad de Filosofía
Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción nos permite obtener un panorama general sobre diversos aspectos que hacen a la literatura paraguaya, que nos servirá inclusive de base direccional para discernir y reflexionar acerca de dónde venimos, qué somos y hacia dónde vamos con mi querido amigo Fernando. En lo que me atañe exponer la poesía paraguaya del siglo XXI hacia una poesía del nuevo milenio y una memoria del futuro, debo empezar diciendo que la literatura paraguaya, a lo largo de su historia, si bien no tuvo una sistematicidad por épocas históricas o escuelas literarias, un corpus de extensión social con objetivos bien predefinidos que hacen a la vertebración de las letras nacionales, no se sustrajo a la realidad de los acontecimientos históricos, sociales y políticos. Los poetas no acallaron sus voces en un país tan castigado por gobiernos autocráticos. Pese a ello, encontraron su cauce creativo, surgido de las coyunturas sociales e históricas que se fueron dando desde los albores de la independencia hasta nuestros días. Al respecto, la recordada escritora y docente Maribel Barreto, en su estudioso estudio sobre literatura paraguaya, titulado Visión de 2 décadas de literatura paraguaya en el siglo XXI, obra de gran valor didáctico que nos dejará como legado para el presente y futuras generaciones, resalta que nuestros poetas de todas las épocas han asumido lazos de compromiso generacional y han cavado una huella poética que bucea el vínculo invisible entre la memoria de nuestros acontecimientos, buscando el sentido profundo y desgarrado de nuestra existencia como nación. No podemos dejar aquí de referirnos a la poesía escrita en guaraní y su riquísima beta como componente fundamental de la identidad nacional, que se manifiesta a través de su diversidad y multiculturalidad en muchos aspectos. Como bien menciona el escritor Victorio Villalba Suárez en su obra Proceso de la literatura paraguaya, 1900-2000, la década paraguaya del 80 era la resistencia de los trabajadores de la cultura contra el sistema, que a medida que apretaba daba señales de grandes fisuras. Cabe resaltar que en ese entonces talentosos e inquietos poetas levantaron la bandera de la libertad y la dignidad, agrupándose en el denominado taller de poesía Manuel Ortiz de Rey. El poeta, dramaturgo y promotor cultural Moncho Azuara, uno de los referentes importantes de aquel taller de poesía, explicó que la tónica de aquel grupo fue la pluralidad ideológica en el quehacer colectivo y la búsqueda de espacios para la difusión de la poesía, como una forma de resistencia, dando esa trascendencia a la credibilidad de la palabra. Por otro lado, con el comienzo de la década del 90, jóvenes poetas nacidos a partir de 1970, que han cursado sus estudios universitarios y que a fuerza de trabajo han alcanzado a lo largo de esa década su voz identitaria, participando en aquellos años y dando a conocer sus creaciones en tertulias, festivales artísticos, charlas, talleres poéticos y otros eventos. Debemos tener en cuenta que a inicios de los 90 había un bullicio de actividades culturales en todas las ramas del arte, pues se iniciaba en el país un ambiente de tolerancia política y libertades públicas que trajo aquel golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989. Este grupo de jóvenes poetas
congregados de lo que dio a denominar la generación de los 90, tenían inquietudes y planteamientos líricos que coincidían con las del resto del mundo occidental. Temáticas urbanas, hechos cotidianos, alusiones a problemas sociales, con predominio del verso libre, inserción de coloquialismos y voces terrenales. Integraban esta colectividad José Arce, Eulo García, Las Brites, María Eugenia Ayala, Alex Díaz de Guibar y Miguel Méndez, entre otros, quienes hacen público el manifiesto de los 90 que expresaba lo siguiente: jóvenes comprometidos por la sociedad, decididos a reivindicar nuestra gran riqueza literaria y desnudar con los versos las desigualdades sociales para convertirnos en la poderosa arma cargada de futuro. Queremos levantar nuestras voces de protesta. Por tanto, hemos decidido unirnos y manifestarnos a través de la poesía, esa que está en los barrios, bares, plazas y parques. Te invitamos a unirte al ejército de poetas jóvenes para luchar por el espacio que nos han legado y que hemos perdido hace años. Conteste a esos nuevos aires que se vivían a principios de los 90. Aparecen los talleres de poesía El Pájaro Azul y el Espacio Sajonia, sitios referenciales de reunión de los miembros de la generación de los 90. Estos puntos se constituyeron en activos núcleos propulsores de actividades literarias consecuentes con los ideales propagados por el referido manifiesto. Por aquellos años aparece la Academia Universitaria, bajo la orientación de los escritores Fernando Pistiqui y José Pérez Reyes. El precedente histórico de esta agrupación literaria estuvo en aquella maravillosa generación de poetas del 50, bajo la sabia conducción del padre César Alonso de las Heras. Algunos referentes de esta pléyade son José Luis Aprellar, Ricardo Mazó, José Gómez Sanjurjo, Carlos Rivera Marsal, Rodrigo Díaz Pérez, Ramiro Domínguez, entre otros grandes poetas. Acerca de lo que se escribe hoy en día, la escritora Maribel Barreto, refiriéndose a la literatura paraguaya en la actualidad, expresaba que es memoria retentiva, renovación reconstructiva, apasionante y vindicativa, rescate y recordación, es evaluación y contraste. Es un universo nuevo que los escritores hoy tienen. Al respecto, destacaba que los jóvenes pueden gozar de una atmósfera de la libertad sin malos recuerdos obsesivos, ni experiencias negativas que nublen sus recuerdos. La misma apuntaba que la literatura paraguaya en general se desliza en dos vertientes: la de temas históricos, políticos, y la nueva, que transita por universos fantásticos, artificiales, o devela al mundo femenino en su intimidad y sus sueños. En la actualidad existen escritores jóvenes que escriben poesías con una excelente calidad creativa y vivencial, vuelta a su mundo interior acerca de sus angustias existenciales, sueños y esperanzas. Sus textos experimentan con estructuras de variados formatos y recursos estilísticos de múltiples matices. En algunos predomina un sentido existencial intimista y a la vez metafísico, y en otros encontramos poemas que son fragmentos líricos, poemas breves de logradas imágenes con sentencias aforísticas que recogen así cierta poetización de sus sentimientos. Tópicos como el amor, la ciudad y la política están presentes en cualquiera de sus secciones, abiertas, permeables e interactivas, insertas en un diálogo transversal. Asimismo, los poetas del nuevo milenio buscan a la vez, con una mirada modernista, la expresión y reflexión de los nocivos efectos
del consumismo desmedido, la dolorosa cotidianeidad, la alineación en el contexto de una sociedad cada vez más banalizada, así como las relaciones existentes entre el hombre, la naturaleza y su destino, en una reintegración lírica. Es decir, la poesía presente como valor universal que puede tocar todos los temas de la creación, que puede recorrer todo el universo poético y se dirige al tú, al mundo. En obras de los novísimos poetas encontramos asimismo una inquietud a una visión sociológica de la ciudad y sus habitantes, sus conflictos y desigualdades sociales, así como una introspección reflexiva de la actitud del hombre, hoy más que nunca latentes por los efectos devastadores de nuevas y nocivas enfermedades virales, así como las guerras fratricidas que siguen asolando al mundo con el empleo de armas cada vez más letales y el temor creciente de una hecatombe nuclear amenazante en el horizonte. Por otra parte, la poesía paraguaya del nuevo milenio ha tomado varios campos en su línea temática y estilística, con una variedad interesante de nuevas voces distintas a las del siglo anterior, sin una relación epigonal que los una. La nueva poesía paraguaya, se puede decir, adquiere un carácter urbano-social, pasando asimismo por la línea de escritores jóvenes que tienden hacia una poesía gótica, con ciertos toques románticos, y por otro lado, una fragmentada, plena de neologismos y de imbrincados giros semánticos, conformando así la vanguardia paraguaya contemporánea. No obstante, en cuanto a la poesía en general, el siglo XX no renueva la poética del siglo XXI. La modernidad continúa afianzada con la tradición, en donde se interactúan diversas poéticas que ya vienen del siglo XX. En tal sentido, considero que hoy en día se sigue la tradición ante los dictados de la modernidad. Sí. Debo reconocer que existen hoy en día propuestas en torno al libro y la lectura muy favorables, a pesar del casi nulo apoyo estatal. Estas son las bibliotecas callejeras, emprendimiento iniciado en la capital y que se extendieran en las comunidades del interior del país. Por otro lado, la realización de ferias de libros a lo largo del año, la aparición del cómic sobre temas literarios e históricos, así como los talleres literarios, casi siempre de vocación pedagógica. Asimismo, la dinámica actividad emprendida por la Sociedad de Escritores del Paraguay, SEP, Escritoras Paraguayas, Sociedad EPA, PEN Club del Paraguay, Club del Libro, que organizan y promueven eventos culturales, difundiendo y apoyando las obras de autores nacionales. Por otro lado, existen espacios que se constituyen en centros culturales alternativos en el microcentro capitalino, como Literatur, Caracú, La Chispa, El Granel, que reúnen a poetas para lecturas de poesías, tertulias, coloquios y mini ferias artísticas. También en el mes de noviembre de cada año se realiza el festival de poesía denominado Ombligo Lírico, con la participación de nuevas voces poéticas, así como las ya consolidadas, que promueven la unión generacional, coloquial y fraterno, siendo de estos hechos muy auspiciosos y saludables para la literatura paraguaya. Eric Campos Cervera, nuestro renombrado autor de Cenizas Redimidas, señalaba que no haya arte inútil, que no haya belleza divorciada del pueblo. Soy firmemente convencido de que la nueva poesía paraguaya seguirá avanzando, pues la poesía está aprendiendo fuertemente en muchos jóvenes que buscan su espacio y se lo están ganando a fuerza de trabajo y la acción vocativa por la palabra, aquella que surge como generadora de conciencia, ilusión y subversión. Un pueblo no se expresa
sino por la voz de sus escritores. Esta es la de los jóvenes. Vivimos tiempos difíciles. No obstante, en todo tiempo oscuro existe un resquicio de luz, y la poesía es la luz que seguirá trasvasada en la otra edad, iluminando esa conciencia nunca dormida en el hombre para bien de la humanidad. Muchas gracias. El doctor José Antonio Moreno Ruffinelli, presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, miembro correspondiente a la Real Academia Española. Sabemos que el doctor José Antonio tiene una extensa hoja de vida cargada de muchos méritos. Yo solamente quiero mencionar uno de los tantos, que en noviembre de 2018, por decreto real firmado por el rey de España, Felipe VI, el doctor José Antonio Moreno Ruffinelli fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Se trata de la máxima distinción que otorga España a los hombres dedicados al derecho en Peruano. Sabemos que él ejerce la profesión de abogado desde hace mucho tiempo y su labor al frente de varias agremiaciones literarias realmente ha enriquecido a la literatura paraguaya. Doctor, lo escucho. Buenas noches. Bueno, después de haber escuchado a estos maestros, nos queda a nosotros un campo muy difícil de explicar, porque prácticamente ellos han abarcado todos los periodos de nuestra literatura con mucha injundia. Pero voy a empezar recordando al tío de mi señora, a mi querido tío Hugo Rodríguez Alcalá, que se enojó con Ramón Menéndez y Velardo, porque aquel había dicho que en el Paraguay no había historia literaria. Y entonces, para demostrarle lo contrario, comenzó a buscar en los archivos y encontró una cantidad de poemas que en realidad fueron escritos en la provincia del Paraguay, generalmente por clérigos que venían de afuera, de España, y ellos fueron los que, manifestando sus inquietudes por este nuevo mundo, que para ellos era un descubrimiento absolutamente casi irreal o surrealista, ellos escribían, sobre todo quejándose de lo que veían a su alrededor. El hambre, las luchas que tuvieron que enfrentar para poder constituir nuevos núcleos de civilización en nuestra zona fueron realmente imponentes. Entonces, hay varios escritores que han escrito poemas que casi serían infantiles hoy día, pero que en esa época cobraron un valor muy importante. Pero quiero destacar que así como en la literatura fuimos un poco despacio en el andar, en la política fuimos muy rápidos. Fuimos los primeros que hicimos una elección en América al elegir al gobernador Domingo Martínez de Ayala como sustituto de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, a quien el pueblo no le aceptó como gobernador. Fue la primera elección que se hizo en Paraguay. En cuanto a la época colonial, realmente tuvimos muy pocas. Si no fuera por el libro La Argentina, casi no hubiéramos tenido alguna cosa que contar. En el periodo independiente, con todas las alternativas que tiene todo periodo independiente en cualquier lugar del mundo, Paraguay también tuvo sus grandes problemas. Pero debemos rescatar la labor de la Junta Gubernativa, presidida por Fulgencio Yegros, quienes, a través de un programa de gobierno, hablaron de la creación de una
Academia de Formación Militar, de la reapertura del Colegio de San Carlos, que había sido cerrada por el gobernador Velasco para convertirlo en un cuartel, que fue reabierta por la Junta Gubernativa, aunque lastimosamente duró poco tiempo porque después vino Francia y volvió a cerrarla, como tapó cualquier intento de cultura en el país. Entonces vino un tiempo muy oscuro que en alguna medida fue superado con la aparición de Carlos Antonio López, que volvió a crear la Academia Literaria en el año 1942, y aunque de ella surgieron pocas obras, hubo algo muy importante, que fue la traída al Paraguay de un connotado escritor español, Ildefonso Bermejo, que fue el que dio las pautas a las nuevas generaciones de cómo debíamos escribir en Paraguay. Lastimosamente vino la guerra y las pocas expresiones literarias que hubo fueron en los diarios de la guerra, y el principal de ellos sin duda fue Natalicio Talavera, que fue una voz de aliento para todos los combatientes que iban cayendo a su lado, hasta que él mismo cayó también preso de una enfermedad. La guerra terminó, pero comenzaron los problemas internos, terribles problemas internos. Tuvimos cambios de presidente, tuvimos un presidente que duró un día, tuvimos procesos políticos muy complejos, tutelados por las fuerzas de ocupación, tanto de la Argentina como del Brasil, que querían seguir marcando pautas dentro de la República del Paraguay para atraer a sus intereses. Tanto que estuvo acá el barón de Río Branco en la década del 60-70, y luego vino el barón de Cotegipe, con quien se firmó en 1872 el Tratado de Paz. Llamémosle Tratado de Paz, que fue el que demarcó los límites del Paraguay con el Brasil. ¿Qué pasó en esa época? Hubo escritores que vinieron de la Argentina al Paraguay, paraguayos, como los de Hood, por ejemplo, que escribieron muchísimas obras importantes para el Paraguay. Uno de ellos, José II, es el autor principal del proyecto de constitución que se aprobó el 25 de noviembre de 1870. Pero hubo otros más. Vino también Gregorio Benítez, que fue un hombre importante, que había estado durante la guerra como representante paraguayo en Gran Bretaña y en Francia, atendiendo las compras que hacía el gobierno paraguayo para sus armas, etc. Y también vinieron momentos políticos importantes, porque fueron los momentos en que nacieron los dos partidos tradicionales del Paraguay: el Partido Asociación Nacional Republicana y el Partido Liberal. En julio del 87 el Partido Liberal, en septiembre del 87 el Partido Colorado, que se formaron en torno al Gran Club del Pueblo y al Club del Pueblo, que eran ya los organismos que estaban funcionando como organizaciones políticas. A partir de ahí ya comenzó en el horizonte paraguayo el problema con Bolivia. Y entonces todos nuestros escritores, los que vinieron luego del 70, comenzaron a trabajar su literatura más bien en la historia que en la propia literatura. Los grandes escritores de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, a quienes se agrupa generalmente en la generación del 900, fueron todos escritores dedicados a la defensa de los intereses del Paraguay. Comencemos por Cecilio Báez, porque era el mayor de todos
había nacido en 1865 en plena guerra y fue seguramente uno de los más grandes polígrafos que tuvo el Paraguay y fue seguramente uno de los profesores más distinguidos que ha tenido la Facultad de Derecho del Paraguay. Cecilio Báez escribió muchísimo, de todas las cosas que ustedes se puedan imaginar, de la historia diplomática, del derecho constitucional, de la historia del Paraguay, de la gobernación del Paraguay, del problema de Charcas, de la audiencia de Charcas, cómo se traspasó al Paraguay cuando se hizo la división de la provincia, en la provincia del Río de la Plata y en la provincia del Alto Perú, etcétera, etcétera. Fue un hombre extraordinario. Luego vinieron sus discípulos y uno de ellos, Juan Emilio Leari, tuvo la osadía de enfrentarse con él en una de las polémicas más famosas que recuerda la historia del Paraguay. ¿Por qué? Porque Juan Emilio Leari fue el que trató de reivindicar la figura del Mariscal López, que hasta ese entonces estaba siendo totalmente olvidada, incluso porque la Argentina tutelaba al Paraguay y no dejaba que se festejen los días de la independencia, tanto que el centenario, el primer centenario de la independencia paraguaya en 1911 no se pudo conmemorar porque la Argentina hizo una protesta en tal sentido. Y el libro que había escrito mi abuelo Fulgencio R. Moreno sobre la independencia del Paraguay, para esa ocasión tuvo que presentarse el año siguiente, en 1812, y sigue siendo un clásico de la historia del Paraguay, el libro del estudio de la independencia escrito por él. Hubo otros escritores fantásticos. Blas Garay, fallecido a los 25 años, imagínense, con todo lo que produjo para Paraguay. Había ido a España al archivo de Indias, había espigado los archivos, vino y escribió varios libros y luego por un problema de defensa de la honorabilidad que hizo un señor porque se sintió agredido por un artículo escrito por Blas Garay en su diario, lo retó a duelo, bueno, se murió a los 25 años Blas Garay, siendo una pérdida enorme para nuestro país. Otros grandes escritores fueron, por supuesto, Ignacio Apane, sociólogo de gran trascendencia para el país, y hay muchos otros que conforman esa generación que realmente honra a nuestra República. En lo poético, toda la poesía, podemos decir que hasta la mitad de la segunda década del siglo XX fue épica. Después aparece un señor muy poco conocido que se llama Heriberto Fernández y que está considerado por quienes estudian la poesía como uno de los más grandes poetas que tuvo el Paraguay. Luego aparecen las famosas leyendas de Alejandro Guanes, siendo la más famosa aquella que habla de la casona, Caserón de viejos tiempos. Bueno, es una poesía magnífica. Y aparece también otro gran poeta que fue Eloy Fariña Núñez, que vivió mucho tiempo en Buenos Aires, pero escribió siempre con el corazón puesto en el Paraguay. Vino la guerra con Bolivia, la violencia triunfó sobre el derecho lastimosamente y las armas comenzaron a rugir en los Chacos. Terminada la guerra, aparece una nueva generación de escritores. Se han dedicado ya ambos que me precedieron a ellos, así que voy a omitir hacerlo. Solamente voy a agradecer acá al amigo Sisa haber recordado al padre César Alonso. Con él me formé. Fui presidente de la Academia Literaria del Colegio San José en el año 1956, llevado de la mano por él. Él nos indicaba qué leer, cómo entender lo que leíamos. Nos llevaba de noche al colegio y nos
sentaba alrededor suyo y nos daba a cada uno un personaje de una de las obras del siglo de oro español, y ahí leímos a Lope de Vega, y ahí leímos a Tirso de Molina, y ahí leímos a Calderón de la Barca, y ahí leímos a todos los grandes, representando cada uno de nosotros un personaje de sus obras. Era una manera de enseñar realmente maravillosa. Así que le agradezco al amigo Sisa que haya recordado al padre Alonso, que luego creó la Academia Universitaria bajo el lema "a la conquista del Paraguay por la cultura". Ese fue el lema que el padre Alonso le dio a la academia. Y había dos ciclos: el ciclo primario, y después de 3 años se pasaba al ciclo superior. En el ciclo primario se estudiaba literatura griega, latina, y después se pasaba al ciclo superior, donde ya se podían expresar todas las manifestaciones de la literatura. Recuerdo sesiones de esa academia universitaria, y recuerdo una especialmente en la que hubo una polémica intensísima entre dos personas: el doctor Juan Carlos Mendonca del Puerto y el doctor Enrique Riera. A raíz de una conferencia que dio Mendonca, hizo una alusión política que no le gustó a Enrique. Entonces Enrique le contestó. Vino la réplica, la dúplica, y eran las 3 de la mañana y seguían discutiendo hasta que el padre Alonso golpeó la mesa y dijo: hasta acá, muchachos, llegamos, es hora de ir a dormir. Bueno, fueron momentos inolvidables de la historia del Paraguay. Grandes literatos nacieron de esa academia universitaria. Ya fueron nombrados casi todos por ellos. Hay otros, pero por razones de tiempo omito hacerlo. Quiero agradecer una vez más esta invitación y decir que a mi lado está sentado seguramente uno de los más grandes poetas del Paraguay. Lo hemos patrocinado varias veces para el premio Reina Sofía, que si bien en nuestro corazón lo tiene ya desde hace mucho tiempo, todavía por esas cosas de la vida no le han otorgado, por lo mucho que se merece Jacobo Rauschning, el premio Reina Sofía. Así que muchas gracias a todos por su asistencia, gracias Jacobo por invitarme, y muy agradecido también a Muchísimas gracias, doctor José Antonio. Brillante su ponencia también. Bueno, y ahora, don Jacobo Rauschning, maestro, poeta, un poco papá, ¿no? Yo hablo siempre desde mi rol de funcionaria de la Biblioteca Municipal. Creo que ya otra presentación no hace falta, sino que ya directamente lo escuchamos en la Cámara. Muchas gracias. Buenas noches. Hola. Ahí está, ¿verdad? Buenas noches a todos. A todos y todas, como se dice ahora. Como si todos no abarcasen ya al género femenino. Yo solo quiero decir unas palabras antes de dar paso a nuestra conversación con el público. Aquello que quiero mencionar en esta mesa es la relación entre literatura y sociedad, específicamente entre poesía y sociedad, a partir de la década del 40, 1940 en el Paraguay, concretamente a partir de Campos Cervera, que fue un verdadero líder de la promoción del 40, porque en el Paraguay se prefiere usar la palabra promoción a generación, cosas que de ninguna manera estamos en presencia de sinónimos, no son sinónimos. La palabra promover significa difundir básicamente en literatura, y la palabra generación es agrupar en un determinado sector de la sociedad a ciertos escritores que tienen algo en común y más o menos tienen la misma edad. Ahora,
Yo voy a usar indistintamente cualquiera de estas dos palabras porque entre nosotros significan lo mismo. Es una ventaja este atropello al diccionario de la lengua. Nosotros como país hemos atropellado a la lengua castellana en 1000 ocasiones y vamos a seguir haciéndolo. No hay remedio. Ahora, ¿qué ocurrió con el Paraguay básicamente como sociedad hacia 1940? Estamos hablando de apenas acababa de terminar la Guerra Chaco, ¿verdad? Como muchos, creo yo, que el siglo XX en el Paraguay, en términos estrictos y sobre todo literarios, no comienza en 1900, comienza en 1940, comienza después de la Guerra del Chaco. Hasta la Guerra del Chaco da fin al siglo XIX, termina con el último gobierno del siglo XIX instalado en el siglo XX y luego comienzan los gobiernos del siglo XX. Nos guste o no, esa es la realidad. La realidad de una generación literaria y una generación nacional. Aparece un escritor como Campos Cervera, cuya poesía está básicamente imbuida de un culto al verso libre, siendo un maestro del verso medido, y de un culto a las formas nerudianas de la poesía, como era verdaderamente la poesía en América en esa época. Tenemos al primer poeta latinoamericano nacido en el Paraguay, Eric Campos Cervera. Los otros eran poetas paraguayos notables, y el Paraguay es un notable ignorado en cualquier parte del mundo hasta hoy. Entonces, no hay mucho motivo para sentir orgullo internacional de los escritores como Eric Campos Cervera. ¿Por qué? Porque eran verdaderamente luminarias, eran faros en una oscuridad profunda, que era la del siglo que estaba naciendo 40 años después de haberse iniciado cronológicamente. Para gran satisfacción mía, encuentro que algunos historiadores contemporáneos sostienen, en países como Francia y como Inglaterra, que el siglo XX terminó con la caída del muro de Berlín y no en el año 2000. Es muy interesante porque no dan fidelidad cronológica ni coincidencia cronológica. Esa poesía influida por Neruda, de fuerte acento social, diríamos hoy, en la crítica literaria, de fuerte acento social, la trae Campos Cervera y la difunde gracias a los medios impresos del Paraguay, como los periódicos que fueron los responsables de que el Paraguay luchara contra la oscuridad. Los periódicos paraguayos, pues a ellos les debemos que de tanto en tanto aparezca un cuento, un poema o un ensayo literario. Los libros eran de muy difícil aplicación. Entonces aparece ese grupo que da origen a la nueva poesía paraguaya, que escucha la voz de los ismos del siglo XX, como el surrealismo, entre ellos Óscar Ferreiro, uno de los primeros en tratar de difundir algo del surrealismo en Paraguay, y otros poetas que vivieron la generación del 40, está la señora Pla, la señora Josefina Pla, que nadie deja de considerarla paraguaya por haber nacido en España. Entonces, hay que entender que esa generación, ese grupo, da origen a un grupo que aparece apenas termina la guerra civil. Este grupo aparece apenas termina la guerra del Chaco y el siguiente grupo aparece apenas termina la guerra civil del 47. Es el grupo del Colegio San José, donde estaba vos, entre otros poetas, escritores y amigos de las letras, dirigido por el padre Alonso. Ahora,
Es curioso que nosotros necesitamos un fuerte derramamiento de sangre nacional para que pueda nacer una nueva generación de poetas. Nacen Appleyard, Mazo, Ramiro Domínguez, a quien hay que citarlo siempre también como un, vamos a usar la palabra, promotor de las letras de sus compañeros. Y otros poetas de igual valor o similar valor. Ese grupo sigue avanzando y llegamos hasta los años 60, donde aparece otro, y ahí más o menos yo quiero ir terminando porque en el sentido generacional yo entiendo que la poesía paraguaya continúa del 40 al 50, del 50 al 60 como tomada de la mano. Y después a uno lo toman del tobillo, al otro lo tiran a la pileta, al otro hacen cualquier cosa, ya es otra historia. La poesía que viene después ya es otra historia. Ya es otra historia. Con todo, es la que tenemos y es la que debemos insistir en difundir y en ayudar a sus poetas a que nos representen a todos. Bueno, yo solamente quería decir estas palabras de estos tres pequeños grupos, que ya se habló largo sobre ellos también, y quisiéramos ahora que aparezcan las preguntas de los participantes de esta mesa. Por favor, Laura, vamos a abrir nuestro computador. Muchas gracias, señor Jacobo. Y así como él